Nuevamente mis saludos cordiales para los hermanos y hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos. Espero que todos se encuentren bien. Me encuentro aquí nuevamente en mi hogar, aquí en San Joaquín del estado Carabobo, aquí en Venezuela. En este lugar tengo ya más de 22 años viviendo aquí, y antes vivía en Caracas. Estuve viviendo en Caracas hasta los 20 años, y aquí tengo más de 20 y pico de años viviendo ya, gracias al Señor. Aquí en San Joaquín fue que escuché el mensaje del Evangelio. En Caracas nunca tuve contacto con el mensaje de salvación. Vivía una vida ajena a la voluntad de Dios, a espaldas de Dios, entre vicios, farras y pare de contar, que me llevaban caminando rumbo al infierno. Tengo 50 años y bueno, gracias al Señor, que el Señor nos pueda seguir ayudando a todos. Quisiera comenzar cantando en el himno 569. Después que ore, cantó una sola estrofa, la segunda estrofa del himno 569 del himnario de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. Bendito Padre que estás en los cielos, quiero nuevamente en el nombre del Señor Jesucristo alabarte y darte las gracias, porque hemos alcanzado el regalo más grande que puede alcanzar un pecador aquí en la tierra, los que ya somos salvos, la salvación de nuestras almas y el perdón de nuestros pecados y la vida eterna, y ya la estamos disfrutando desde aquí, desde la tierra. Gracias, Padre, por la obra de la cruz, ese grande amor tuyo manifestado aquí en la tierra en la persona del Señor Jesucristo. Gracias por su obra redentora en la cruz, porque Él pagó la deuda, fue sepultado y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Ayúdame en el mensaje, Padre, y ayuda a los que no son salvos, que escuchan por estos medios, para que ellos también, tu palabra vaya haciendo el efecto en sus corazones y ellos se arrepientan de sus pecados y por la fe lleguen al Señor Jesucristo y sean salvos. Te lo pido dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo despreciarás el regalo de Dios por los vicios que tú amas más? De este mundo quizá quieres hoy en pos. Piensa bien, ¿qué hará? En su misericordia Dios quiere salvar, pero tiempo no siempre tendrá. Hoy la puerta está abierta y puedes entrar. Piensa bien, ¿qué hará? Piensa bien, ¿qué harás? Hoy podrías morir, tus placeres aquí dejarás. Al infierno sin Cristo tendrías que ir. Piensa bien, ¿qué hará? Con la ayuda del Señor voy a leer en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. El título dice: de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Bueno, que el Señor añada muchas bendiciones a su palabra. Este es el corazón de la Biblia. Muchos dicen que es el centro, que es el versículo, y este es uno de los versículos más trillados en la predicación del Evangelio, y me animé a leerlo nuevamente para predicar en estos cortos versículos, para que tú, amigo o amiga que no eres salvo, te des de cuenta que el amor de Dios es un amor desinteresado. El amor de Dios, Él quiere que todos los hombres sean salvos. Por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo. Un amor incomprensible para la mente tuya, para la mente mía. Aún soy un salvado por la gracia de Dios, pero nunca vamos a poder sondear el grande amor del Padre. Imagínese, el Dios del cielo, el que creó los cielos y la tierra, el que lo creó a usted y a mí, se desprendió de su único Hijo y lo envió a este mundo pecador, y el Padre sabía por todo lo que él iba a pasar. Todo estaba profetizado de él. Pero por amor a tu alma y por amor a mi alma, el Padre lo envió a este mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Un amor, como te dije, desinteresado, un amor insondable para nuestras mentes y corazones. Y era su único Hijo, unigénito. Y Él dijo, el Padre, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué usted tiene que creer en el Señor? Porque primeramente el Padre fue que le dio toda autoridad a su Hijo amado. Muchos dicen, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo me porto bien, yo me congrego, yo hago las cosas bien, yo le doy al pobre, yo ayudo a las personas, yo hago esto, yo hago aquello. Pero el Señor quiere que tú digas, yo creo en el Señor Jesucristo. Eso es lo que quiere el Padre, y que sea algo de corazón, sinceramente en el corazón. Yo no sé si tú has sentido la carga de tu pecado en tu corazón. Cuando yo no era salvo, ya desde antes de mucho escuchar el Evangelio, yo sentía en mi corazón que había algo malo en mi persona, algo que me molestaba, algo que me sentía siempre insatisfecho de mí mismo. Eso es el vacío en el corazón que tiene el pecador. Muchos lo buscan de llenar de distintas maneras en los deleites temporales de este mundo. Y yo era uno. Bebía mucho, usé sustancias ilícitas y practiqué el pecado desde mi temprana edad. Pero ya a la edad de 30 y pico de años empezó a pesarme el pecado. Yo no tuve oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio en Caracas. Empecé a escucharlo aquí, sería hace 15 años atrás. Yo creí un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. Nunca se me olvida esa experiencia que tuve con el Señor, porque mis pecados fueron perdonados
Cuando llegué a Él por la fe, confesé mis pecados y Él me perdonó. Eso fue inmediatamente el perdón de mis pecados y sentí la paz en mi corazón y el gozo en mi corazón, y es un gozo que nadie se lo quita al salvado. Podrán venir problemas, cosas y controversias, burlas y muchas cosas, pero uno mantiene el gozo porque uno tiene el Espíritu Santo en el corazón de uno, el Señor morando en nuestros corazones, pero en el tuyo no. Por eso es que tú sientes un vacío y te sientes inconforme en este mundo y te gustan más las tinieblas. Como dice aquí, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Cuando uno escucha el mensaje, empieza a escuchar el mensaje, el pecador en sí ama más las tinieblas, el pecado, los deleites de este mundo. Ya yo sentía el peso de mi pecado, pero todavía la carne y el diablo me tenía atado, y así te encuentras tú en ese mismo problema. El diablo te tiene atado en una religión, el diablo te puede tener atado a una imagen, te puede tener atado al licor, te puede tener atado en las drogas, te puede tener atado en las fiestas, te puede tener atado de distintas maneras de pecado, como lo señala la palabra de Dios. Y el único que te puede libertar de esa condición es el Señor Jesucristo. A ellos la mentira, y pare de contar, son tantos pecados: el adulterio, la fornicación. Muchos ven el adulterio como algo normal. Dios instituyó el matrimonio, pero muchos lo ven como algo normal. Es porque aman más las tinieblas y el pecado los tiene adormecidos y los lleva rumbo cautivo a la condenación eterna. Como le conté una vez, un tratado que repartí que se llama El engaño del sapo. El sapo lo metía en una olla puesta en una cocina y la pusieron a fuego lento, y el agua empezó a calentarse y el sapo se estaba adaptando al calor que iba subiendo, y él se iba adaptando hasta que el agua hirvió y el sapo murió. Así puede ir el pecador. Por eso te quise cantar en este himno: el diablo te puede llevar engañado. Tal vez ya tú sabes que el evangelio es una verdad, pero tú buscas de llenar ese vacío en tu corazón en los deleites temporales y en las bagatelas de este pobre mundo. Este mundo, el sistema mundanal, lo tiene dominado el diablo, Satanás. Aún el diablo te pudiera engañar dentro de una congregación y te llevara como un religioso: pórtate bien, haz esto así. Y el diablo, cuando engaña a una persona, lo tiene cómodo dentro de una congregación. No tiene controversia, no tiene nada, no tiene controversia con los inconversos ni nada. El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, la paz os doy, la paz os dejo, yo no las doy como el mundo la da. El mundo da una supuesta paz, pero eso es una paz momentánea, porque yo lo experimenté y nunca se saciaba mi corazón. Mi corazón fue saciado cuando creí en el Señor el 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. Mi corazón lo sació, fue el Señor. Tu corazón todavía no ha sido perdonado, tus pecados no han sido perdonados, tu corazón se encuentra vacío sin Cristo. Y yo sé que tú lo sabes. Entonces, porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo. Se cumplieron las profecías. Dios envió a su Hijo amado. Fue a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él predicó el mensaje de salvación allá. Lo siguieron los discípulos. Él los enseñó, los preparó, y ellos llevaron el vituperio y predicaron de Cristo. Y gracias al Señor nosotros gozamos de salvación, porque Él hizo la obra de redención.
Por eso es que el Padre se agradaba del Señor Jesucristo, de su Hijo amado. Él fue obediente hasta muerte en cruz. Y así debemos de ser cada uno de los que somos salvos. Cuando nosotros decimos que nosotros nos congregamos, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Eso es una gran verdad. Pero tenemos que obedecer al Señor. El Señor nos manda y predicar el Evangelio y hacerlo como manda su palabra, en obediencia, el amor los unos a los otros, todo esto porque el Señor conoce nuestros corazones si nosotros somos sinceros. Por eso es que dice aquí en Juan 2, versículo, dice: Jesús conoce a todos los hombres. El Señor Jesucristo conoce a todos los hombres. Él me conoce a mí en todo mi ser, en todos mis pensamientos, en mi corazón. Él sabe ya lo que yo voy a decir mañana. Él sabe el todo. Y entonces Él conoce el corazón de los que no son salvos, porque Él mismo lo dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Fíjense, muchos. Ahorita muchos profesan fe y dicen que creen en el Señor, pero no se les ve que son del Señor, porque viven una vida como que fueran del mundo y pasan desapercibidos como creyentes en la esfera terrenal. Usted sabe que le molesta al pecador. Yo conozco personas que cuando me saludan, yo les digo gracias al Señor, porque a mí no me da pena identificarme con el Señor, porque Él murió por mí, por este indigno pecador. No me da pena por eso impartir algún tratado y poderle predicar algo del Señor, del Señor Jesucristo a una persona. Y no me da pena decir gracias al Señor a todo volumen, que me escuchen. Yo tengo mi voz alta, no me da vergüenza, pero hay creyentes que le da vergüenza, se esconden sus Biblias, no le gustan dar a entender que son del Señor. Uno tiene que identificarse con el que murió en la cruz por nosotros, el que tanto nos amó y el que dio su vida por nosotros, porque cada uno de nosotros, los seres humanos, somos culpables de lo que le hicieron al Señor Jesucristo ese día. Entonces, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Él sabe lo que hay en el hombre. Cuando una persona entra a la congregación y escucha la predicación del Evangelio, Él sabe si ya ha entendido el plan de salvación y lo está rechazando. Eso lo sabe el Señor, porque la palabra de Dios es abierta y la espada de Dios es la espada de Dios, que es la palabra de Dios. La Biblia dice que es como espada de doble filo y penetra hasta partir el alma. La palabra de Dios es imposible que no haga efecto en un pecador. El pecador lo que hace es rechazar o se identifica superficialmente con él, y su profesión de fe es una profesión vana, no es una profesión sincera. Usted sabe lo que es sentir que uno va caminando rumbo al infierno. Eso lo sentí yo antes de ser salvo ese 6 de febrero del año 2011. Sabía que iba a la condenación eterna y esa era una angustia demasiado grande en mi corazón que a veces no me provocaba ni comer. Pasaba a veces casi toda una noche entera pensando que iba a ir para el infierno y buscando cómo podía ser salvo. Y fue la palabra de Dios que fue obrando en mi corazón y el Espíritu Santo, hasta que ese día llegué arrodillado con corazón sincero, porque tenía un deseo inmenso en mi corazón de ser salvo. Tú tienes ese deseo, amigo o amiga, que no eres salvo. Tenga cuidado, que el diablo no lo vaya a engañar y lo vaya a tener como un religioso, una religiosa, porque si termina sus días aquí en la tierra como un religioso, una religiosa, si muere, su alma va para el infierno. Proceda al arrepentimiento, crea en el Señor Jesucristo, como dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, vive condenado, porque si muere, su alma va para el infierno.
Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla. Como en los días de Noé. Se predicaba, Noé predicaba, y los hombres amaron más las tinieblas. Se casaban, se daban en casamiento, banquete, hasta que llegó el fin y se acabó, y cayó el diluvio, el juicio de Dios, y no hubo más oportunidad. Hoy en día es así. Cada dispensación termina el Señor sacando sus hijos de la esfera terrenal. Protegió a Noé y a su familia. Allá en la ciudad de Sodoma y Gomorra sacó a Lot. Después vino el juicio. Cuando iba a caer el juicio en Nínive, Jonás salió de la ciudad, porque todos los que somos salvos sabemos que después que termina la dispensación de gracia, el Señor saca, el Dios del cielo saca lo suyo para que no pasen por el juicio, y después viene el juicio. Así va a pasar aquí en Apocalipsis 3:10. Amigo o amiga que no eres salvo, por eso es bueno que te apresures en creer. Dice a nosotros en Apocalipsis 3:10: nosotros no vamos a pasar por esta tribulación. Por cuanto has guardado la palabra de Dios, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Nos vamos de aquí todos los salvados, nos vamos y vamos a disfrutar viendo nuestro amado Salvador, y vamos a poder contemplarlo en toda su hermosura. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Quieres seguir caminando en las tinieblas o quieres creer en el Señor para ser salvo y te va a alumbrar la luz del Evangelio? Amigo, cree en el Señor Jesucristo. El Señor murió por ti, murió por mí, fue sepultado y al tercer día resucitó. A los 40 días ascendió a los cielos. Él derramó su preciosa sangre por ti y por mí. Cree en Él de todo corazón. Ojalá sientas el peso de tu pecado y llegue a Él y le dejas tu carga de pecado, y podrás ser salvo, y tú tener personalmente seguridad de tu salvación. ¿Sabes? En estos tiempos hay muchos que quieren quitarle la salvación a otra persona, pero no la pueden quitar, porque el mismo Señor dice: nadie la arrebatará de mi mano.